En mi último video hablé sobre la exitosa ofensiva española para retomar el pueblo de Fajardo de los estadounidenses y los puertorriqueños quienes los ayudaron. Hoy hablaré de las batallas gemelas del Guamaní y de Coamo, dos batallas cruciales en las montañas de Puerto Rico en las que ambos bandos serán llevados al límite por el control de la carretera central de la isla. Después de la batalla de Guayama del 5 de agosto, la pequeña fuerza española sufrió varias bajas y se vio obligada a retirarse a las montañas sobre Guayama, donde serían reforzados para defender el camino sur hacia Calley, la base más importante de la región. El encargado de la defensa del Guamaní fue el ingeniero coronel Julio Cervera, ayudante de campo del general Macías. Tenía a su disposición las siguientes tropas: 60 soldados del 6º Batallón Provincial en Guayama, 50 soldados montados del 6º Batallón Provincial en Guayama, 187 soldados de una compañía del 6º Batallón Provincial que estaba posicionada en Calley, 30 soldados del Batallón de Asturias en Aybonito, 23 soldados del 5º Guerrilla Montada de Hacha y 50 soldados del 1ª Guerrilla Montada para una fuerza total de 400 hombres. Cervera ordenó la construcción de trincheras en las montañas del Guamaní, que tenían una excelente vista de la carretera principal que sube de Guayama a Calley. Colocó 200 soldados en estas trincheras. Los guerrilleros y parte del 6º Batallón Provincial se colocaron debajo de las trincheras en los árboles, mientras que sus mejores tiradores se colocaron encima de un almacén donde Cervera hizo su cuartel general. A las 9 de la mañana del 9 de agosto, las fuerzas estadounidenses bajo el mando del capitán Walsh, con las compañías A y C del 4º Ohio, comenzaron a avanzar hacia Guamaní. Estas fuerzas fueron guiadas por Máximo Luzunaris, su guía local, y varios otros hombres, incluido el coronel Coit del ejército estadounidense. Recibieron órdenes del general Miles de explorar la posición española y no enfrentarse a esas fuerzas españolas si fuera posible. La compañía C permaneció en una curva en la carretera a 2 millas o 3 kilómetros por delante del puente de metal, mientras que la compañía A avanzaba. El calor del verano hacía mella en las tropas estadounidenses, lo que hace que esta columna se estire por varios kilómetros. El coronel Coit, los guías, el capitán Walsh y otros 12 soldados llegan a la casa de camineros a solo 1 kilómetro de la posición española y suben al techo para buscar las trincheras. El coronel Cervera había estado observando a los estadounidenses durante todo el camino y cuando los vio llegar a la casa de caminero, ordenó a sus hombres que atacaran la posición. Walsh gritó a sus soldados que aún estaban detrás que se pusieran a cubierta detrás de las colinas, pero las órdenes no fueron bien entendidas y los soldados se retiraron de manera desorganizada pensando que estaban siendo emboscados. La compañía C, al ver a los hombres que huían, también entró en pánico y se retiró. El coronel Coit trató de reunir a los hombres, pero ya era demasiado tarde. Las tropas españolas seguían disparando contra las posiciones norteamericanas, mientras que la primera guerrilla comenzaba a abrirse camino hacia la posición. Una vez llegaron a la casa de caminero, la encontraron abandonada, pero lograron capturar 4 de los caballos americanos antes de volver a subir a la montaña. Cuando la compañía C regresó a Guayama sin saber qué había sucedido exactamente, exageraron que las fuerzas españolas se dirigían a la ciudad y se estableció una defensa. Los cañones estadounidenses comenzaron a disparar contra la carretera por donde supuestamente estaban los españoles, pero en su lugar estaban disparando contra civiles. Por suerte, ningún civil resultó herido. Al final de la batalla,
Los estadounidenses sufrieron 2 muertos y 5 heridos. Los españoles no sufrieron bajas, por lo que esta fue una de las pocas victorias españolas de la guerra. Los estadounidenses se prepararon entonces para un segundo ataque contra el Guamaní programado para el 13 de agosto. Mientras todo esto sucedía, había otra batalla que se estaba llevando a cabo al mismo tiempo en Coamo. Después de su retirada de Ponce el 28 de julio, las fuerzas españolas llegaron a Coamo el día 29. Este pueblo se encuentra en la carretera central, una carretera intermunicipal que conectaba San Juan con Ponce. Cuando los estadounidenses vieron esta carretera durante la guerra, la consideraron una de las mejores carreteras que habían visto debido a su construcción e ingeniería a través de un terreno montañoso accidentado. Hoy en día, la antigua carretera central consta de los siguientes caminos que comienzan en este marcador en el Viejo San Juan. La carretera 25 desde el Viejo San Juan hasta Río Piedras, la carretera 1 de Río Piedras a Calley, luego la ruta 14 de Calley a Ponce y por último la ruta 123 a través de Ponce hasta el antiguo puerto en Barrio Playa. Lamentablemente, este camino ya no se puede recorrer completamente en una sola dirección y los segmentos en San Juan y Río Piedras han cambiado a través de los años. La parte mejor conservada comienza en la ruta 1 en la plaza principal de Caguas en dirección a Ponce. Después de que los españoles se retiraron de Ponce, elementos del 16º Regimiento de Voluntarios de Pennsylvania siguieron su rastro y se detuvieron en un cruce de río a 5 millas u 8 kilómetros de Coamo y permanecieron ahí durante varios días. Los españoles recibieron órdenes del teniente coronel Francisco Larrea, uno de los oficiales del Estado Mayor de Macías, que estaba a cargo de las defensas generales del área, de las que las siguientes tropas permanecieran en Coamo mientras que el resto se retiraba a Aybonito. Las tropas eran 2 compañías del 25º Batallón de la Patria y varios miembros de la Guardia Civil y guerrilleros al mando del comandante Rafael Martínez Illescas, con un total aproximado de 300 hombres. En Coamo, construyeron trincheras y retenes y ordenaron destruir uno de los puentes. El 3 de agosto, los exploradores españoles se encuentran con el 16º Pennsylvania y comienza un pequeño tiroteo, pero ninguno de los bandos sufrieron bajas. El 7 de agosto, el general Wilson y el general Ernst avanzan a Coamo con las siguientes tropas desde Ponce: el 2º Regimiento de Voluntarios de Wisconsin, el 3er Regimiento de Voluntarios de Wisconsin, la Batería F del 3er Regimiento de Artillería, la Batería B del 4º Regimiento de Artillería, el Escuadrón C de la Caballería de Nueva York, el Cuerpo de Señales y el 16º de Pennsylvania ya en Coamo, para un total de 3.200 hombres. El 8 de agosto reciben mapas de un guía local en Ponce y notan un paso de montaña al norte de Coamo y ordenan al 16º Pennsylvania que use ese camino para atacar las posiciones españolas hacia el norte, mientras que el resto de las tropas se comprometen a un asalto frontal. El 9 de agosto, la batalla comenzó alrededor de las 7 de la mañana. El 16º Pennsylvania se mueve a través de caminos difíciles, pero se perdió y se atrasaron por 1 hora para llegar a sus posiciones designadas. La artillería estadounidense comenzó a disparar contra una posición que creían que era un bloqueo defensivo, pero en realidad era solo una choza de madera y se dispararon 66 tiros contra ella. Illescas ordena a sus hombres que se coloquen en las posiciones defensivas que construyeron. El 2º Wisconsin llegó al puente del norte solo para descubrir que ya había sido destruido por los españoles y buscan una nueva forma de cruzar el río.
Un explorador español notifica a Illescas que los estadounidenses fueron vistos al norte de la ciudad. Al ver que su posición estaba ahora en peligro y se enfrentaba al cerco, ordenó a una de las compañías de tropas que defendía el paso de Aybonito, mientras que el resto de las tropas recogían los suministros y se preparaban para la retirada. El capitán Ita de las tropas españolas ordena a sus tropas a disparar contra los estadounidenses que flanqueaban y el tiroteo continúa por más de una hora. En este momento todos los hombres de Illescas están en el camino y se preparaban para el retiro para Aybonito. Se une a su retaguardia animándolos a seguir luchando. A las 9 de la mañana, mientras Illescas seguía animando a sus hombres, una bala lo alcanza y lo mata poco después. El capitán Frutos López, segundo al mando, corre para ayudar a recuperar a su comandante caído, pero también muere antes de alcanzarlo. El mando recae ahora al capitán Ita, quien, ante el desorden y el pánico, ordena una rendición. Muchas de las tropas se niegan a rendirse y continúan su retirada hacia Aybonito y se reúnen con el resto del ejército que ya los esperaba ahí. Al final de la batalla, los españoles sufrieron 6 muertos, 8 heridos y 167 rendidos, más de la mitad de su fuerza combate inicial. Los estadounidenses solo sufrieron 6 heridos. En 1915, Illescas fue repatriado a su ciudad natal de Cartagena en España. Irónicamente, es más famoso en Coamo que en su ciudad natal. En 1927 se construyeron 2 obeliscos y se colocaron en los lugares donde Illescas y Frutos López fueron muertos, a pocos metros de distancia uno del otro. López y los otros soldados caídos siguen enterrados en el cementerio de Coamo. Hoy en día, Coamo es el único pueblo fuera de San Juan que conserva su campo de batalla que ocurrió ahí hace ya 126 años a partir de este video. En el lugar de la batalla se construyó un pequeño parque con mapas y el orden de la batalla. Los obeliscos siguen ahí y el tramo de la carretera donde tuvo lugar la última parte del combate se conoce como la Avenida de los Héroes, dedicada a los soldados españoles quienes lucharon ahí. También el edificio donde Illescas tuvo su último desayuno antes del combate es conservado como un museo histórico al lado de la plaza pública de Coamo. De todos los campos de batalla de la guerra hispanoamericana en Puerto Rico que logré visitar para crear estos videos, el campo de batalla de Coamo fue uno de mis favoritos. En mi próximo video hablaré sobre la batalla de Hormigueros, la batalla terrestre más sangrienta de la campaña puertorriqueña.